Saludos amigas y amigos televidentes, como cada semana entrando en sus hogares con este su programa Contenido semanal. Ahí sí está duro ese coro, así es que me gusta a mí. Bueno, en el día de hoy vamos a tener la ausencia del colega Francis Disla Gómez, quien cumple compromisos familiares. Pero es necesario decirle a los amigos y amigas televidentes que en esta media isla, en sus 4 puntos cardinales, y a quienes en el exterior, desde diferentes puntos del mundo, nos dan seguimiento, que le vamos a traer una muy apretada agenda de trabajo. Pero antes de eso, debo decirle que yo soy Ramón Ramírez Tito. Yo, Fernando Neris. De este lado, Félix Tena. Esta semana que se acaba de ir, nosotros vamos a tener una importantísima entrevista. Vamos a conversar con prácticamente un filósofo, una persona con una gran formación, una sólida formación intelectual, una persona vinculada a un pensamiento que en muchas latitudes del mundo ha hecho camino. Nos referimos a Felipe de Castro Pérez, quien es el coordinador general de la mesa de encuentro Vía Alternativa. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas, no solamente de las tareas, de los trabajos que tiene por delante la mesa Encuentro Vía Alternativa, sino otros tantos temas, porque es una persona muy versada en lo que es el campo de la masonería, en la cual ha jugado un papel muy estelar, un papel bastante protagónico. Hay que agregar a eso, Tito, que Felipe Castro Pérez fue también pasado gran maestro de la masonería dominicana, así que tiene un amplio conocimiento de lo que es la masonería y con él estaremos conversando dentro de unos momentitos aquí en su programa Contenido Semanal para todos ustedes. Claro, vamos a aprender lo que es el ambiente filosófico de los masones y también lo que es la mesa de encuentro de Vía Alternativa. Así que hay que estar muy atento a lo que es esta entrevista, porque de seguro que tanto nuestros amigos, así también como nosotros, aquí en el estudio, vamos a aprender demasiado con esta entrevista. Ya está con nosotros el entrevistado de la semana. Ya tenemos a Felipe de Castro Pérez, quien es el coordinador de la mesa de encuentro Vía Alternativa, a quien le damos la bienvenida a este su programa Contenido Semanal. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a ver cómo nosotros podemos responder todas sus preguntas. Bueno, al revés, sí. Vamos a ver cómo nosotros podemos disfrutar de sus contestas, de lo que usted le va a decir al público, y también vamos a disfrutar nosotros aquí en este escenario. Pero muchachones, cojan ustedes el Felipe micrófono. de Castro, pasado gran maestro de la masonería dominicana. ¿Cómo se integra de Castro a la masonería? Realmente fue en el 1992, en la Logia Cuna de América número 2, que está ahí en la José Reyes, precisamente al lado de una iglesia, de la iglesia de la Mercedes. Ahí comencé yo mi vida masónica. Entonces, de ahí fui venerable maestro, que equivale a presidir la logia. Lo que pasa es que la masonería usa terminología decimonónicas, me encanta eso. Pero venerable maestro equivale a un presidente de logia, o sea, estuve ahí en la logia, asumí la presidencia ahí, y después hice todo el proceso electoral que se hace para pasar a la función de gran maestro de la gran logia. Que es bueno que sepan que la masonería funciona de una forma extraña, funciona como un estado, donde la gran logia viene siendo el estado, la parte confederada, la federación, y las logias son estados independientes. Cada una de ellas es independiente, tiene su propio presupuesto y tiene sus propias reglas. Claro, todas ellas están regidas por una regla normal que sería, y nosotros tenemos una constitución, que eso es algo también extraño en este país, pero la masonería tiene su propia constitución masónica y sus estatutos generales, las dos cosas. Y en ese sentido estuve sirviendo durante 6 años como gran maestro
y después ya estoy ahora sirviendo en el Supremo Consejo Grado 33 para la masonería, para la República Dominicana. Bueno, Felipe Castro Pérez también es el coordinador general de la mesa de encuentro Vía Alternativa. Y lo primero que yo quiero saber, mi inquietud es, ¿qué es una mesa de encuentro? Quiero que Felipe me explique. Sí, nosotros surgimos con esa idea de una mesa de encuentro porque finalmente nuestra aspiración no es ni de ser un partido político, ni ser un movimiento político, ni de ser candidato de nada, sino simplemente nuestra aspiración es instruir, la instrucción. Porque eso es lo que realmente nosotros recibimos en nuestra vida masónica y nosotros queremos aportar eso a la sociedad. Estamos en la obligación de aportar a la sociedad. O sea, cuando usted recibe algo y se queda con él, eso se llama algo muy egoísta. Y nosotros tenemos que compartir el conocimiento que tenemos. Y eso es lo que la mesa de encuentro es, más que nada, compartir todo el conocimiento y tratar ya en el sentido estrictamente político. Entonces, un grupo de masones que están interesados en llevar a cabo algo que hizo un masón en el siglo XIX. El hermano pasado gran maestro Juan Pablo Duarte y Díez hizo lo mismo. Juan Pablo Duarte tomó un grupo de jóvenes, jovencitos todos, fíjense que cuando él fundó la Trinitaria tenía 28 años, era el que tenía más edad, y toma un grupo de jóvenes y lo primero que hace es instruirlo, le enseña, lo lleva a que aprendan filosofía, que aprendan matemática, que aprendan economía, y después le dice que tienen que aprender milicia. ¿Y qué hacen? Entran en el ejército haitiano y participan en el ejército haitiano para adquirir el conocimiento de la milicia y los prepara militarmente para el trabajo. Eso es lo que nosotros queremos. Claro, nosotros no vamos a hacer una revolución ni nada parecido, pero sí entrar en el conocimiento, participar. Esa mesa de encuentro es para todo el público, para todos los ciudadanos y ciudadanas, para nosotros entonces discutir proyectos. Uno de los proyectos que nos interesa discutir es el presupuesto participativo, que yo mismo soy un gran sorprendido de que esa ley existe desde el 2007 y ahora fue que me enteré de ella y es algo importantísimo para la sociedad. Nosotros queremos también discutir sobre la sentencia del tribunal, sobre el candidato independiente, también sobre el referéndum. O sea, de todos esos temas va a tratar esa mesa y va a discutirlo con todo el mundo. Nosotros no vamos a imponer una idea, nosotros vamos a tratar de ahí que salgan las mejores ideas, los mejores conceptos y que las personas que participen de eso se preparen para participar en la vida política. Felipe, ¿qué persigue Vía Alternativa? Precisamente lo que persigue es lo siguiente. Nosotros no criticamos los partidos políticos, pero vemos que los partidos políticos no están caminando por el rumbo que deberían de ser. Los partidos políticos son una organización creada ya en el siglo XIX y se creó precisamente para representar al pueblo, representar al soberano, que aquí la palabra soberano es interesante. Lo que significa lo siguiente, en el siglo XVIII, principio del XIX, el soberano era el rey. Entonces se cambió el concepto de que el soberano es el pueblo ahora. Y ese pueblo es el que decide quién lo va a representar. Y los partidos políticos se formaron para precisamente llevar a cabo ese proyecto del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos entonces volver otra vez a darle al público, principalmente a la juventud dominicana, darle a nosotros el verdadero concepto de qué es lo que debe ser un partido político para que ellos vayan a sus partidos, porque nosotros no queremos que ellos salgan de sus partidos y cambien la tónica. O sea, en las elecciones pasadas, usted veía una cantidad de candidatos que lo único que decían es que yo soy el más bonito, el más fulano, yo soy el matatán y yo soy toda esa cosa.
pero no se había una discusión política, no se hablaba de cosas importantes para la nación. ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar del programa de gobierno? ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo sea candidato o cuando yo gane la candidatura? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Y eso es importante porque esa es de la única forma que esta nación puede echar hacia adelante. Bueno, importantísimo eso, es cierto. Que el debate nada más no puede ser dentro de los candidatos presidenciales. Vamos a debatir de manera local, los regidores, los diputados, hasta los suplentes diputados, todo el mundo, hasta los que son amigos de los diputados, que comiencen ahí al debate, pero que se produzcan, que se tiren lluvias de ideas y que nazcan cosas. Usted manifestó a su momento el asunto de las candidaturas independientes, manifestó el presupuesto participativo, que son parte de la discusión que están llevando a cabo dentro de lo que es esa mesa de encuentro. Pero me gustaría también, aparte de lo que usted ha expuesto, ¿qué temas específicos están trabajando o difundiendo en Vía Alternativa? Usted ya mencionó algo referente. En Vía Alternativa, ahora mismo nosotros estamos creando una serie de pequeños spots que están ahí en YouTube y creando primero lo que sería el orgullo nacional. Estamos hablando de nuestros héroes. Estamos hablando de cada uno de los héroes para volver a rescatar el orgullo de ser dominicano, de que nosotros tenemos una nación y tenemos una serie de hechos importantísimos en nuestra nación. Y eso entonces nosotros lo estamos haciendo con pequeños spots, pero la idea es esa, ir creando lo que sería el orgullo nacional, el orgullo de ser dominicano, reconocer nuestros héroes, nuestra historia. Eso es la primera parte de todo eso. Don Felipe, ¿cómo se podría catalogar lo que es Vías Alternativas como una organización sin fines de lucro, una organización política? ¿De qué manera ustedes lo catalogan? Realmente no podemos negar que es una organización política, pero no es una organización partidista. Fíjense que nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo que hizo Juan Pablo Duarte cuando creó la Trinitaria. Creó una organización conspirativa política, no fue un partido lo que él creó, y eso le llaman logias Lautaro. Eso no fue únicamente que sucedió aquí en este país, eso sucedió en todas las Américas. Se dieron esos casos de masones que salían de sus logias, no porque en la masonería está prohibido hablar de partidos políticos, está prohibido hacer campañas políticas, pero entonces ellos salen fuera de la masonería y entonces expresan sus condiciones políticas cada uno. Nosotros lo que estamos haciendo es eso. Nosotros queremos devolverle a la sociedad la experiencia adquirida por nosotros, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida masónica. Don Felipe, pero cójale el hilo ahí mismo de una vez, que no se le vaya la chichigua y el bollito con todo ahí. Sí. Es importante que usted le diga a los amigos televidentes cómo nace la masonería, porque ya usted lo ha articulado prácticamente. Vamos a edificar los amigos televidentes, porque la masonería tiene un radio de acción en muchos países del mundo, con una historia extraordinaria. Fueron reprimidos, fueron perseguidos, fueron apresados, fueron asesinados, en un momento en que quizás la formación de ellos estaba por encima de lo que era algunas conductas religiosas que creían que no podía existir ningún otro tipo de pensamiento que le hiciera sombra. Fíjense, la masonería es una institución, primero es una iniciación, una institución iniciática, o sea, se entra a través de un sistema iniciático, de iniciación. Hay que ser invitado a la masonería. Una vez pasa por eso, pasa por 3 grados y en cada uno de los grados se van enseñando simbólicamente una serie de conceptos que son conceptos más morales, éticos, que son lo que necesita un ser humano para ser superior. Me acuerdo una persona que yo admiré mucho y que ya pasó al otro lado, don Pompilio Brauer, que una vez me dijo a mí, si tú aspiras a ser un ser espiritual, primero tú tienes que aspirar a ser un ser superior. Y en ese sentido, yendo en esa línea, es lo que hace la masonería. Ahora,
¿Qué es lo que hace esa organización? Una organización que viene desde prácticamente de la Edad Media, que son los albañiles, los que construían templos, y los intelectuales en el siglo XVIII, los intelectuales ingleses, toman ese concepto de aquellos individuos que tenían un sistema iniciático, que tenían un sistema de trabajo, y lo intelectualizan. Y entonces se convierte de una masonería operativa, que era lo que fabricaban templos, a una masonería especulativa, ya más filosófica. Y eso comienza en el siglo XVIII, pasa en el XIX y llega a todos los países, a este país, a la isla, más que nada, a la isla de la Hispaniola, llega en el 1760 y algo por la vía de Haití, porque entra por los franceses, la masonería. Lo que pasa es que el lado español, pues en España estaba prohibida la masonería. Entonces entra al lado dominicano, al este de la isla, entra en el 1805, cuando la isla perteneció a los franceses. Entonces que entra la masonería a este lado. ¿Pero qué sucede? Nosotros luchamos contra los franceses y cuando los franceses salen de nuestro suelo, viene otra vez de nuevo España. ¿Y qué sucede el fenómeno español del 1811, 12 por ahí? ¿Qué es lo que sucede? Que en España quien dirigía España era un hermano de Napoleón. Por lo tanto, se permitió la masonería en España y por lo tanto en este país se permitió masonería también en esa fecha que ya era española. Y le voy a dar un dato que le va a dar risa a ustedes. En el lugar donde se hacían iniciaciones era el convento de los dominicos. Y habían sacerdotes masones. Y habían sacerdotes masones desde esa fecha. Aquí abajo, en la ciudad colonial ahí. Sí, en todo eso. ¿Tú sabes cuándo cambia la situación? Cuando la anexión a España, que entonces vienen los obispos españoles con las prohibiciones y a los sacerdotes se les prohíbe eso y entonces cambia la situación de la iglesia. Pero aquí hubo un fenómeno extraño en este país de que la masonería y la iglesia nunca tuvieron ningún problema en sí. No habían esos pleitos. A veces hubieron ciertas situaciones, como por ejemplo la situación de don Eugenio María de Hostos, que cuando falleció la iglesia no permitió que se enterrara en el cementerio municipal, que era el cementerio de la Independencia. Y tuvo que enterrarse en el patio donde está la Normal, que prácticamente está frente al convento. Y estuvo ahí hasta que fue llevado al Panteón de la Patria, que es el único extranjero que nosotros tenemos en el Panteón de la Patria, porque él dijo que él no quería que lo enterraran en su patria, en su suelo patrio, que es Puerto Rico, hasta que Puerto Rico no fuera independiente. Y como no es independiente todavía, él dijo, quiero que mis huesos estén aquí en Dominicana, hasta que Puerto Rico no sea libre e independiente. Por lo tanto, es un héroe nuestro también. Sí. La iglesia no quiso que lo sepultaran en el cementerio de la Avenida Independencia porque era masón. Sin embargo, y eso es extraño, sin embargo le permitían a los otros masones hacerlo. El problema es que don Eugenio parece que Eugenio María de Hostos tenía un pensamiento, una claridad, una concepción política. Siendo masón, era una persona no solamente ilustrada, brillantísima como lo era, sino que estaba quizá por encima de todos los niveles en el momento. Correcto. De esa clase política. Así mismo es, así mismo es. Don Felipe, usted puede mencionar, porque he visto la historia y hay muchos masones que le interesa mucho la política, algunos de esos expresidentes que han sido masones, y también el hecho que estuve buscando y no veo una mujer que pertenezca a esa organización masónica. Entonces, en el país no conozco ninguna mujer que sea masona. Sí, fíjate que la masonería surge en el 1800. ¿Hay límite para las mujeres? En el 1700 surge y en esa época la mujer todavía no tenía ningún derecho porque la sociedad no le daba ningún derecho. Y la masonería se hace masculina porque también la masonería era algo peligrosa. Era muy conspirativa en el siglo XIX. Fíjense que todas las grandes independencias que se hicieron en América,
todos eran masones, lo que propusieron todas las independencias. Ya en el siglo XX la cosa cambia y ya a finales del siglo XIX existe una masonería mixta que se crea en Francia, la masonería de los derechos humanos, precisamente ese fue el nombre que tomó, y esa masonería mixta existió ahí. Existe en el mundo entero 3 tipos de masonería: una masonería masculina, una masonería propiamente femenina y una masonería mixta. Aquí en este país hay masonería mixta. Yo conozco 2 pequeñas logias que no tienen mucha cantidad de personas, pero existen, se dan. Y conozco masonas o mujeres masones que tengo contacto con ella y tengo buena relación con ella. O sea que, y cuando yo estuve en Chile, ahí me encontré yo con las esposas de los masones que eran parte de la masonería femenina. Todas esas cosas se dan en este mundo. Bueno, continuamos con nuestra entrevista de la semana con el señor Felipe de Castro Pérez, quien es una persona muy versada, en el campo de ese conocimiento de la masonería, pero también es la persona que está coordinando la mesa de encuentro Vía Alternativa. Don Felipe, la masonería tiene un radio de acción muy grande y sobre todo ha gravitado dentro de figuras que son altísimamente estelares en el mundo y en el campo de la política. Por ejemplo, San Martín en Argentina, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Benito Juárez. Ya usted mencionó a Eugenio María de Hostos, que lo asumimos de nosotros Duarte, 1000 por 1000. Juan Pablo Duarte, Luperón, los trinitarios, la mayor parte. Washington, en Estados Unidos la historia de la masonería es muy destacada. ¿Podría usted dar una pincelada de esos líderes políticos, de esos luchadores por las independencias de esos pueblos que eran masones? ¿Qué razón lo llevaba a ese plano? Bueno, fíjense lo que significa es lo siguiente. Nosotros, hay un rito dentro de la masonería, que es el rito escocés antiguo y aceptado, que es un rito muy político y muy filosófico, las 2 cosas unidas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que eso es como si fuera que después que usted es maestro masón, usted va a una escuela que le van a enseñar política, le van a enseñar economía, le van a enseñar, y se hace en ese rito. Entonces, desde Norteamérica, de la parte de Washington hasta el sur, ya en la Patagonia, llegando a Chile y Argentina, técnicamente todos los libertadores y todos los que han trabajado en eso han sido masones. El último presidente masón que nosotros tuvimos en este país fue Juan Bosch. ¿Don Juan Bosch era masón? Juan Bosch era masón, se inició en la logia La Esperanza número 9, llegó al grado de compañero, al 2º grado, pero después se le hizo post-mortem maestro masón. Igual que a Juan Pablo Duarte se le hizo gran maestro post-mortem. Felipe, ¿es cierto que el sistema republicano nace de la masonería? Sí, es interesantísimo porque, por ejemplo, usted va a una logia masónica y usted se va a encontrar dentro de la logia masónica el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, existen los 3 poderes y en la gran logia también están eso. O sea, ese sistema republicano es el que va impulsando y por eso las personas van cambiando. O sea, fíjense que en la masonería usted puede presidir la logia, usted no tiene que tener el apellido tal, o usted no tiene que tener el título tal. Cualquier hermano masón o maestro masón puede aspirar a la presidencia. Igual que a la gran maestría, tiene todo el derecho y se hace un sistema electivo interesante. Por ejemplo, para la gran maestría
el sistema que se utiliza se parece mucho al sistema que se utiliza en Estados Unidos, que es como por colegio electoral. ¿Quiénes son los que votan para el Gran Maestro? Las logias, no los masones. Lo que sucede es que los masones en su logia son los que deciden quién va a ser el Gran Maestro, y entonces el representante de esa logia, que es el venerable maestro o el presidente de esa logia, es el que entonces va y vota en la asamblea electoral de la Gran Logia. Fíjense que el sistema es interesante. Además, se utiliza el sistema de polboleta individual, donde se recogen los boletos, donde se cuentan 3 veces, porque hay 3 personas contando. Sí. Todo un sistema electoral que ya se utiliza en la masonería desde finales del siglo XVIII, se utiliza el mismo sistema. Todas esas pequeñas cosas fueron conformando la idea de la república. Y eso es lo que da pie a que la masonería en cierta manera influyó sobre las mentes de aquellos que formaron las repúblicas. Don Felipe, se podría decir que uno de los principios básicos de la masonería es combatir la ignorancia. Inclusive, peor todavía, dentro de nuestro simbolismo nosotros tenemos alegorías y tenemos alegorías que usamos, y técnicamente la ignorancia viene siendo como un gran enemigo, casi como un criminal. Entonces, es importantísimo porque fíjense cuál es el problema que lo mencionaron anterior. El problema es que nosotros nunca hemos tenido problema formal con la iglesia, porque la masonería no habla en contra de la iglesia. Lo que pasa es que aquella persona que entra en la masonería se convierte en un libre pensador. Y los libres pensadores son peligrosos en los sistemas que son de dirección desde la cabeza, que nadie puede pensar, nadie puede dar opinión, porque eso viene de la directiva. Lo que dice el jefe o lo que dice el monarca es lo que se hace. Y el masón es un libre pensador, y eso es peligroso, eso no es aceptado. Ese es el pecado que tiene la masonería, ser libre pensadores. Por eso chocamos con todos los regímenes. Bueno, debo decirle a los amigos y amigas televidentes que Felipe de Castro sustituyó en lo que es esa gran categoría dentro de los masones aquí en el país. Osiris Blanco es un directo amigo, hermano, compañero, una persona exquisita, maravillosa, de un trato altísimamente delicado. Y Felipe de Castro lo sustituyó a él, fue durante 3 periodos, es decir, 6 años, gran maestro de la Gran Logia Masónica de la República Dominicana. Es decir, que con quien estamos hablando es con una persona con una muy alta formación dentro del campo de lo que es la masonería. Así que creo que hemos disfrutado de esta actividad. ¿Alguna pregunta, colegas? No, por último, preguntarle a Felipe si es cierto que la masonería nace en la clandestinidad. En cierta manera sí. En cierta manera sí. Muy perseguido, muy perseguido. En cierta manera. En el Renacimiento, tú tienes que ver que comienza en el Renacimiento y tiene que comenzar bastante, vamos a decir, soterrada. Es cierto. Don Felipe, si una persona entra a esa logia masónica y luego entonces pues quiere salir, ¿tiene la libertad de poder salir de esa logia? El masón siempre es libre de tomar sus propias decisiones. Al masón no se le castiga por haber entrado y después salido, porque eso siempre lo tenemos entre las personas. Nosotros a veces digo yo que de cada 10 que iniciamos se queda uno realmente finalmente, los demás van cayendo en el camino, ya sea por el trabajo, muchas veces más por el trabajo, muchas veces por la vida los obliga, porque no puede cumplir con los horarios, no puede asistir a las reuniones, etcétera, etcétera. Pero no hay una pena, para nosotros sigue siendo un hermano, porque ahí es que viene un problema. Una vez tú te inicias en la masonería, tú eres un hermano masón, aunque ya tú tengas 40 años sin ir a una logia. Bueno, don Felipe, 30 segundos, que el tiempo en televisión es criminal. Nos están haciendo señas.
un último mensaje a lo que son los miembros de la mesa de encuentro Vía Alternativa. Nosotros lo que queremos es la oportunidad de que nosotros poder expresar todo nuestro conocimiento y crear una nueva generación, una generación que piense, que conozca sus derechos, que conozca sus deberes, que conozca la ley, que conozca la política para que puedan trabajar en política y ser seres ciudadanos. Correcto, perfecto, el tipo de ciudadano que necesitamos en nuestra nación. Bien, importantísimo conversatorio con el señor Felipe de Castro Pérez, pasado gran maestro de la masonería dominicana. Ustedes saben que en televisión el tiempo es el que manda y no hay tiempo para más. Damos las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será pues hasta la próxima. Pero antes, quédese con nosotros. No le cambie.